Capítulo 5. Corrientes contemporáneas acerca del hombre. 1. La fenomenología de Edmundo Husserl. Prosnitz, 1859 a 1939. La fenomenología de Husserl es reflexión trascendental, que se propone descubrir la esencia de las cosas. Es intuición pura, es una vivencia de la conciencia, son vivencias intencionales. Intencionalidad es nota esencial de la conciencia. Es una exteriorización de la propia conciencia. Es experiencia o vivencia del yo. Es conciencia de algo. La reducción fenomenológica es poner entre paréntesis todo lo dicho de algo. Se despoja de lo fáctico, empirie, para llegar a la eidos, o esencia de las cosas. Época. Hasta llegar a mi yo puro, trascendental. Toda ciencia es conciencia de la realidad. Es reflexión viviente del mundo del Lebenslauf, mundo de la vida. Es subjetividad, trascendental o conciencia. Es intuición eidética. Se aplica a las esencias y no a los hechos particulares empíricos. Fenomenología es la ciencia descriptiva de las esencias. Paul Ricoeur dice que el hombre es un ser finito, frágil y por ende falible. Luego que, a todo déficit intelectivo que responde al déficit moral. 2. Hans-Georg Gadamer y la hermandad. Alemania, 1900 a 2000. Acerca de la mente. En el primer libro de la vida es el que habla asociación singular y todos encontramos la esencia en nuestro mundo cotidiano. El mundo de la vida está inscrito en mí y es interrelación dialógica con otros. Todo es subjetivo, porque conocer la verdad es interpretarla. Conocer es conversar. El diálogo que permite ampliar horizonte. El sistema escolar racionalista es otro mundo y mi mente está en otro mundo. La corporeidad es estar orientado hacia otro. 3. Max Scheler, Múnich, 1874 a 1928. El puesto del hombre es en el cosmos. La ética de los valores, la axiología. La persona es la síntesis y la unidad de los actos diferentes entre sí. Distingue una intuición de lo noble y lo vulgar. La persona significa espíritu. El hombre eternamente es para el diálogo con el ser eterno que es Dios. La esencia del hombre es el espíritu. Un ser suprabiológico es equivalente a espíritu. La autoconciencia lo hace superior y trascendente. La sublimación es el tránsito de grados inferiores de ser a superiores del ser en el universo. 4. La escuela crítica de Frankfurt. Adorno, Fromm y Marcuse. Aceptan de Freud el concepto de represión, que lo consideran pieza clave del edificio del psicoanálisis. No están de acuerdo en la interpretación individualista biologista que Freud hace de la represión. Aceptan de Marx el carácter alienante de la sociedad contemporánea. No están de acuerdo con el procedimiento de superación del marxismo. Según Marcuse, el trabajo no puede ser el único medio de liberar al hombre. Punto A. El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, 1898 a 1979, judío alemán. Marcuse toma de Freud el principio de placer, satisfacción inmediata, relación placer-gozo, ausencia de represión. El principio de realidad, satisfacción retardada, relación restricción del placer y seguridad. Con el principio de realidad, autoridad, se reprime la vida instintiva del hombre. Represión necesaria o natural. Es aquella en la que se elimina la fatiga del trabajo. Lo que se acepta es el trabajo enajenado, la fatiga en el trabajo. Es desperdicio de trabajo innecesario, es tener represión normal, mínima, necesaria para vivir feliz. Represión sobrante. Es cuando hay desperdicio de trabajo. Es trabajo sobrante. Eso es lo que se llama trabajo enajenado. Ocurre que no existe tiempo libre para tener ocio creativo.
El trabajo sobrante deshumaniza, convierte a los hombres en autómatas. Generalmente se trabaja en lo que a uno no le gusta y por esa razón existe fatiga en el trabajo. Otro punto de enajenamiento del hombre es la división del trabajo o especialización. La especialización moderna embrutece al hombre, duerme sus capacidades humanas, se pierde la creatividad y se convierte en un trabajo doloroso. Hoy día vivimos en una sociedad de masas manipuladas por la clase dominante y el puro tener del consumismo. La solución propuesta por Marcuse. Propone Marcuse que nazca un nuevo hombre que se libere de la dominación represiva, de los grupos dominantes, que el nuevo hombre se libere de la moral constituida por ser hipócrita y puritana. Pretende un cambio antropológico del hombre, en donde no existan clases dominantes, sin seres cosificados que viven amarrados y esclavizados a las cosas, dependientes de una sociedad de alto consumismo. Estas propuestas de Herbert Marcuse son inspiradoras de los movimientos en contra de lo establecido, en especial el impacto que produjo en las décadas de los 60 a 80. Punto B. Erich Fromm, 1900 a 1980, judío alemán. Hace una crítica a Freud respecto a que el hombre es producto de pulsiones. Al hombre el psicoanálisis solo le considera desde la perspectiva de su pulsión natural. Para Fromm, el hombre no puede ser considerado desde esa perspectiva. La psique no es fuerza ciega y determinada. Son las necesidades existenciales lo que debe hacernos entender la naturaleza humana. El inconsciente no tiene que ser exclusivo de las pulsiones. La cultura es lo que realmente destruye la manifestación del yo, como caer en situaciones de ser es una traición al ser. Condena a la sociedad de consumo por ahogar el yo auténtico. Su obra, El corazón del hombre. El grado de destructividad llega al grado de cercenar la vida. Es producto de la vida no vivida. Fromm propone una revisión de la ciencia para no caer en un racionalismo ingenuo. Es querer crear la sociedad a la manera de nuestra razón. Lo correcto es el racionalismo crítico, que significa analizar, revisar y examinar con juicio crítico el contenido de la ciencia. 5. La filosofía de la existencia. Es la filosofía que opta por una ontología de la existencia y libertad como fundamento. La existencia es el devenir del ser del hombre, la subjetividad y la libertad. Punto A. Martin Heidegger, 1889 a 1976, Alemania. Por su obra, Ser y Tiempo, Heidegger es conocido como el filósofo esencial. Nos dice que el ser es el acto del presente. El hombre es el único ente que existe en la zona de iluminación del ser. Tiene muchas posibilidades. El mundo es el horizonte del ser. Es un ser en el mundo. Es relativo al hombre. Existir es libertad. Se proyecta hacia sus posibilidades. Existir es temporalizarse. Es asumir el pasado y proyectar el porvenir. La angustia es porque se descubre de la nada la que se revela la finitud del hombre. La existencia yecta es porque el hombre es arrojado sin escoger lugar, época, etc. El Dasein, el ser ahí, es el ser consciente de sí mismo, es mostración. El Dasman es el hombre común. Por esa razón decía Heidegger que hay vida noble y que hay vida buena. La vida es tiempo, es temporal. La vida es libertad, decide sobre su vida. La vida es angustia, del ser y no ser, la nada. Porque el hombre desde que nace ya es bastante viejo para morir. La vida es la realidad que comprende todo lo que existe. La existencia humana está constituida por la hombre-mundo. Punto B. ¿Qué es el hombre? El hombre es existencia. Es vida que se manifiesta en su relación con el mundo al tratar de explicarlo y darle sentido. Si el mundo existe es porque existe un hombre que reflexione sobre él. Punto C. Los modos del ser. Estar en el mundo, mundo-hombre son inseparables.
insertados en el aquí y en el ahora. El hombre fabrica y modifica el mundo. Estar con. Es un estar con los demás. Debemos ocuparnos y preocuparnos por ellos. Investigación del ser. Encontrabilidad. Arrojados en la situación en que nos encontramos, dejados al azar. No se nos ha preguntado. Discurso. Para entender mi mundo hay que hablar con propiedad. Para entender al genio y diferenciarlo del charlatán, no hablar por hablar. Rescatemos el habla de la meta conversación. Angustia. Es miedo a existir. Hay que superar ese miedo de ser arrojados de la nada. La conciencia nos hace bajar de las alturas a la realidad. Nuestra situación debemos estar preparados para la muerte. Ser y tiempo. En el transcurrir de la existencia, ser y tiempo se unen. Las cosas no tienen sustancia permanente. El devenir del mundo, tal y como está, arrojados y encerrados en la nada. Punto E. Carl Jaspers, 1883 a 1969. El mundo que se parece a mi mundo. No es posible la pura objetividad, está en función de mi conciencia. Más allá del ser ahí está el ser yo. Es libertad el ser que somos nosotros. Solo es el mismo en comunicación con otras existencias. Él y yo se dan en el mundo. Más allá de la existencia está la trascendencia. La trascendencia es lo indefinible, incognoscible e impensable. El hombre no es, pero existe. No es un ser hecho, tiene que ir haciéndose. Nos construimos sobre la base de decisiones acertadas y equivocadas. Estar en situación de característica del hombre como existencia. No elegimos nuestro físico, hay cosas accidentales. Nos forjamos a nivel de decisiones, colocar en nosotros las situaciones. Hay situaciones límites. Son aquellas que no podemos cambiar, como la muerte. ¿Qué sentido tiene correr en esta vida y al final se tiene que morir? Nos percatamos de la fragilidad, sale a flote nuestra finitud, nuestra impotencia y fracaso. Existir significa ser posibilidad abierta a opciones. Uno debe ser responsable de su vida. Punto F. Jean-Paul Sartre, Francia, 1905 a 1980. El ser y la nada. En la novela de Sartre, La náusea, se revela al ser como repugnancia, como absurdo. El ser se determina en sí, mundo externo y para sí. Es la conciencia o subjetividad. El para sí intenta ser en sí, sin dejar de ser para sí. Eso sería morir. La realidad humana es proyecto de convertirse en sí y para sí. El hombre es una pasión inútil, es el absurdo y sin sentido. Tiene libertad absurda que produce angustia. El otro me roba mi mundo, el infierno son los otros, sadismo, odio. Es reducir al otro en objeto y hacerse objeto, amor, masoquismo. Son formas contradictorias. El ser se determina en sí, para sí, en la muerte queda fijada la esencia de un hombre. Decía Sartre que hay gente que no es más que su propio rol. Al sacarlo de su rol es un pez fuera del agua, el ser y la nada. En esta obra Sartre quiere hacer una fenomenología del ser. La conciencia, o ser para sí, es un vicio total, ya que el mundo entero está fuera de ella y se define así. Es un ser para el cual se da en su ser la cuestión de su ser, en cuanto este ser implica otro ser diferente a él. La mesa y la conciencia de la mesa, el primer ente, la mesa, es mesa, y no es otra cosa, mientras que la conciencia de mesa no es conciencia de sí misma, sino de otra cosa que no es ella. El ser en sí es lo que es, mientras que el ser para sí es lo que no es. La nada corroe mi propia existencia. Es inevitable la nada, porque la esencia del hombre es la libertad, es nuestro destino. Estamos por esa razón condenados a ser libres y la libertad es un absurdo. La existencia la hacemos con nuestros actos, nos construimos
Uno es lo que es por lo que hace. La existencia precede a la esencia. Punto G. Maurice Merleau-Ponty, Francia 1908 a 1961. Hace una relación entre la conciencia y el cuerpo, y entre el hombre y el mundo. La existencia es estar en el mundo. Una cierta manera de afrontar al mundo en el aquí y en el ahora. Mi situación es, la existencia no es un ideal, es real. Estar en el mundo significa que no hay diferencia entre el cuerpo y el alma. Es algo integral, alma y cuerpo. Son planos de comportamiento del hombre. Pueden tener distinto significado, pero no existen por separado. Es unidad inherente. Merleau-Ponty rechaza el modelo materialista del cuerpo, pero rechaza el extremo espiritualista. Él unifica al hombre. El espíritu no utiliza el cuerpo, sino que se hace a través del cuerpo. Nos dice Merleau-Ponty que si mi cuerpo hace cosas nobles, mi espíritu es noble. Según lo que hago, así será mi espíritu. Ponty en su obra La fenomenología de la percepción afirma: no existe solo el hombre interior, ya que el hombre está en el mundo y se conoce en el mundo. El sentido que se transparenta en la interacción entre mis experiencias y la de los demás, al integrarse unas con otras, es inseparable de la subjetividad y la intersubjetividad. Llevan a cabo su unidad entre sí mediante una integración de mis experiencias. La fenomenología es el estudio de esencias, la esencia de la percepción y la de la conciencia. Recoloca las esencias de la existencia. Es la esencia de la existencia y la conciencia. Nunca se da un determinismo. Nunca me pueden reducir a cosa y jamás soy conciencia desnuda. La realidad consiste en que nosotros escogemos nuestro mundo y el mundo no escoge. La libertad existe porque me encuentro abierto al mundo. Estamos mezclados con el mundo y con los demás. Nuestra libertad no destruye las situaciones, sino que se integra a... Punto H. Gabriel Marcel, 1877 a 1974. El misterio del ser. La actitud religiosa es la única que lleva al ser espiritual. El ser es distinto al tener. El tener solo tiene sentido en el orden corpóreo en donde se poseen cosas. El hombre puede trascender el tener. Por lo dicho con anterioridad, nos dice Marcel que el ser es un misterio. La experiencia del misterio del ser yo es el compromiso y la fidelidad. El ser que trasciende su devenir. Con la libertad, el hombre se crea en cuanto persona, es responsable de sus actos. El compromiso es el nosotros. El ser es la intersubjetividad, el nosotros, el yo, tú. Visión conclusiva. El ser es visto en el horizonte de la historicidad humana. El ser se valora en una libertad originaria. El no subordinar esa libertad a Dios no funda ninguna ética, terminando en una vaga fidelidad de sí mismo. Punto I. Logoterapia de Viktor Frankl, Viena 1905. ¿Qué es el hombre en esta vida? El ser humano está inevitablemente afectado por el opio de su entorno. Sin embargo, tiene capacidad de elección, incluso en circunstancias de terrible tensión psíquica y física. Dice Frankl que al hombre se le puede arrebatar de todo salvo una cosa: decidir su propio camino. Es la última de las libertades humanas. Esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar es lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. La realidad cotidiana representa una oportunidad o desafío, una victoria o un fracaso. ¿Qué es vivir? Es asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que la vida nos plantea. Configura el destino de cada hombre, que es único y distinto. El sentido se hace frente a la existencia. Es la razón por la que estamos en este mundo. Es diferente en cada hombre. Es caminar hacia la misión que cada uno tiene para cumplir. La logoterapia considera que la esencia de la existencia está en su capacidad de ser responsables cuando se nos pregunte ¿qué hemos hecho? ¿Qué es el hombre? El ser que siempre decide lo que es el ser que inventó las cámaras de gas. Y al mismo tiempo
el ser que ha ido a las cámaras de gas con la cabeza orgullosamente erguida y con el Padre Nuestro en los labios. Punto J. Análisis existencial. Se entiende por análisis existencial la interpretación y caracterización de la existencia concreta, que se realiza a través de la biografía del sujeto. Con esta expresión, Frank no quiere decir análisis de la existencia, sino análisis sobre la existencia, ya que la existencia en sí es un fenómeno primario e irreducible. La logoterapia y el análisis existencial son dos caras de una misma teoría, siendo la primera un método y la segunda una orientación antropológica de investigación. Como tal, está abierta a dos aspectos, uno en relación a su aporte a otras orientaciones y otro en relación a su propia evolución. El análisis existencial no se trata de la caracterización y calificación ontológica de lo que es la existencia. Así, es un intento antropológico que precede a cualquier psicoterapia, no solo a la logoterapia, colocando en primer plano la orientación en el sentido y la tendencia humana hacia los valores, apelando a la voluntad del sentido. El análisis existencial pretende que el hombre se autodetermine de cara a su libertad. Autoanálisis existencial, autorreflexión que nos permite darnos cuenta cuando nos acecha el peligro de caer en cualquier reduccionismo. Autoconciencia, propiedad mediata de la conciencia reflexiva. Autotrascendencia, orientación fundamental del hombre hacia el sentido. Esto hace referencia al hecho intrínseco del ser humano, siempre se orienta hacia alguien o hacia algo distinto de él mismo. En la medida que nos entregamos al mundo y desarrollamos valores, en esta medida nos autorrealizamos. La existencia que cae hacia sí misma fracasa y cae en la frustración existencial. Frank cita a Nietzsche en la frase: el que tiene un para qué vivir soporta cualquier cómo vivir. Nos dice el Dr. Frank que los santos solo querían servir a Dios y dudo que tuvieran en mente la santidad como fin de sí mismo. La frustración existencial. Esta frustración puede llevar a la llamada neurosis neogénica, que penetra en la médula espiritual de la personalidad. Neurosis neogénica son conflictos morales y espirituales. Es terapia que penetra en la dimensión espiritual de la existencia humana. La neurodinámica, la búsqueda de sentido y valores puede originar una tensión más que un equilibrio interior. Esta tensión es indispensable para que se pueda dar salud mental. Lo mismo sucede con aquellos que les aguarda una tarea por completar, a lo que les aguarda una tarea en la vida. Son los más aptos para sobrevivir. Los que carecen de sentido permanecen atrapados en el llamado vacío existencial, que hoy es un fenómeno de nuestra época. Hay máscaras bajo las cuales se esconde el vacío existencial, el poder, el dinero y el placer. Punto K. El significado de la vida. Cada persona tiene su propia vocación o misión en la vida. Cada situación en la vida es un desafío y lo presenta un problema a resolver. Cada hombre es interrogado por la vida y responde siendo responsable. La logoterapia ve en la responsabilidad la esencia de la existencia humana. Frank presenta una realidad de la mente y el espíritu. En los campos de concentración nazi, vive un trauma al tener que olvidar todo lo que conocía hasta ese momento y reinventar su vida con su nueva situación. En los campos de concentración nazi, unos son los que mandan y otros los que obedecen, sin tener más derechos que un animal o más consideraciones que una piedra. El hambre y la falta de descanso hicieron que los prisioneros llegaran a tener una vida tan elemental que no podían pensar en otra cosa más que comer y descansar. Sobrevivió aquel que encontró el sentido de su existencia. Encontraron el sentido aún para su sufrimiento y tortura, porque el sentido de la vida no depende de evitar el dolor, siempre y cuando éste tenga un sentido, un propósito noble. No hay razas entre los grupos, los que hay son dos tipos de personas, los decentes y los indecentes. Entre los guardias era admirable ver a los que se comportaban con un grado de bondad o decencia, mientras que algunos prisioneros eran crueles y despiadados, por eso eran aborrecidos. Unos se comportaban como humanos y otros se comportaban como marranos.
En el momento de la libertad, la vida perdió nuevamente el sentido. Los niveles de espiritualidad se disminuían y un buen número pasaron de ser víctimas a ser victimarios. No entendían que hacer lo malo no tiene excusa. Hay que enseñar a las personas que como seres responsables de sus propias condiciones, que son irrepetibles, su actitud ante la vida es decisión de ellos, y no son víctimas de las circunstancias, como afirma el psicoanálisis. La generación actual tira por la borda sus dones y talentos. Prefieren hacer lo que otros les dicen que hagan a los que otros hacen. Eso es totalitarismo o conformismo. No saben qué hacer con su propia vida y por eso sufren del tedio y del aburrimiento, debido a que no se les asignan responsabilidades. Lo que queda es el sinsentido. La palabra libertad debe ir acompañada de la palabra responsabilidad. Igual que hay una estatua de la libertad, se debe construir una estatua de la responsabilidad. El sentido del amor es ir a otro ser humano. El suprasentido es el sentido último que sobrepasa las limitaciones intelectuales del hombre. El trastorno de la vida, la transitoriedad de nuestra existencia no la hace absurda. Logoterapia como técnica. El neurótico que se aprende a reír de sí mismo puede estar en el camino de manejarse, quizás de curarse. La fobia desencadena el síntoma y refuerza la fobia. Disminuye hasta que se atrofia. No es posible el sentido a menos que sea reorientado a su misión, vocación, en la vida. Un ser humano es un ser trascendente. Un ser humano no es una cosa. En los campos de concentración, laboratorio vivo, en donde unos se comportan como marranos, otros como santos. El hombre en sí mismo dispone de ambas potencialidades. Dependerá de sus decisiones, no de sus condiciones. Punto L. El corazón, de Dietrich von Hildebrand. En el capítulo 1 dice que la esfera afectiva ha estado bajo una nube de la historia de la filosofía. La esfera afectiva ha sido excluida del ámbito espiritual. En el Fedro de Platón, la locura del amor es la más grande de las bendiciones del cielo. En la Ética a Nicomachio de Aristóteles, el hombre bueno no solo quiere el bien, sino que se alegra de hacer el bien. La felicidad tiene su lugar en la esfera afectiva. El sentimentalismo proviene de la concupiscencia, falta de afectividad. Le pedimos a Dios que dé la dureza de nuestros corazones. Podemos llorar por nuestros pecados y por su bondad. Podamos merecer que nos sean perdonados. La verdadera contrición implica la completa rendición a Dios, caer en sus brazos amorosos, como el hijo pródigo. Otro falso sentimiento es el egocentrismo excitable. Tanto el orgullo como la concupiscencia están en la base de esta perversión. Un estoicismo anglosajón y una mojigatería puritana son responsables del descrédito de la afectividad. Nuestro Señor dice: del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, los crímenes, la avaricia, la iniquidad, el engaño, la desvergüenza. Nuestro Señor, Mateo 6:21, ¿dónde está tu tesoro? Estará tu corazón. El sufrimiento físico es experimentado por el Dios hombre. Las pasiones poseen el carácter de un dinamismo salvaje como el deseo del poder. La codicia, la avaricia tienen un carácter oscuro y antirracional. La cima de la espiritualidad se alcanza en la alegría santa, una racionalidad fría y un pragmatismo utilitarista. Se lanzan en contra de la afectividad tierna. Algunas personas son incapaces de mostrar sus sentimientos o les avergüenza hacerlo, pero no se avergüenzan de mostrar antipatía y desprecio. El hombre está moralmente obligado a amar a Dios y al prójimo y arrepentirse de sus pecados. El intelecto, la voluntad y el corazón deberían cooperar entre sí. Pascal: el corazón tiene sus razones que la razón no conoce. El cristiano real se da cuenta al mismo tiempo de su debilidad y fragilidad. Sabe que con la ayuda de Dios puede cumplir lo que prometa la voz interior de su experiencia. En la hipertrofia de la eficiencia pragmática,
Solo lo útil le atrae, como un burócrata metafísico, fosilizado, solo cuentan las cosas que tienen realidad jurídica, son eunucos afectivos. La atrofia afectiva es el hombre que cierra su corazón, lo sella por temor a la afectividad. La plenitud de un hombre depende en gran medida de su capacidad afectiva. El duro de corazón es incapaz de amar realmente. Pueden ser apasionados desde un punto de vista sexual. Ciertas pasiones como el deseo de poder, la avaricia, pueden endurecer el corazón. Otro tipo de dureza de corazón es la del hombre amargado, por las cicatrices de las heridas. Una caridad mal encauzada nace de un corazón demasiado bueno. Es el corazón tiránico. A menudo se trata de personas con pocas luces y de mente estrecha. Es gente que posee un corazón mediocre, se mueve en un mundo pequeño. Son más importantes las frivolidades que las cosas profundas. La felicidad es un regalo que se derrama sobre nuestro corazón y brilla en el alma como un rayo de sol. Nuestro amor profundo por otra persona es un don de lo alto. Cita, resumen de la obra, El corazón. Primera parte del libro, del capítulo 1 al capítulo 5 de Dietrich von Hindelbach. Fin del capítulo 5.